a todos los ibaguereños que nos siguen en el informativo del hormiguero, a nuestros seguidores, por estar aquí, están conectados. Se encuentra Blas Melendo de Tancuro, veterinario de la Universidad del Tolima, y que viene a contarnos sobre el capitalismo solidario. Bienvenido, Nicolás. Hola, ¿cómo estás, Esteban? Muy bien, por acá interesado en transmitir este mensaje tan interesante que pues en Colombia sea con este tema y todo lo que estamos viendo podemos llegar a un cambio y poderlo afrontar y poder vivir a través de este sistema que es el capitalismo solidario. Entonces, quisiera yo hacerle una pregunta. Ya va en un momento el enlace. ¿Qué es el capitalismo solidario? Bueno, como tal, el término, el capitalismo solidario, está basado en un autor, si quieres esperar un momentico que... Es un autor, una persona que se llama Rich DeVos, es un man de inmigrante holandés que fue a los Estados Unidos en una época que fue muy difícil en los Estados Unidos, que fue la depresión del final de los 20. Y su familia de inmigrantes eran personas muy obreras, su papá de hecho era ascensorista y tomó la decisión desde muy pequeño trabajar. Trabajó duro, fuerte, haciéndole con toda, y se dio cuenta de que podría de pronto con este tipo de sistemas hacer cambios. Ese man de hecho a la edad de 20 años hizo cosas locas. Por ejemplo, montó él es de una ciudad de los Estados Unidos que es Michigan, montó una empresa de aviones donde nunca hacían aviones y solo tenían un avión subacuático. Montaron una cadena de turismo en barcos porque tienen un gran lago que es el lago Michigan sin ningún conocimiento y se les encalló el barco que compraron. En los finales de los 40 él se asoció con un amigo que él conoció en el colegio, que era una persona más, él era más extrovertido y la persona que conoció era alguien más introvertido, pero tenía muchos contactos. Y tomaron la decisión de hacer un negocio de esa época, a finales de los 40, que era venta directa o lo que pues en el siglo moderno ahora sería la venta por catálogo. En la época era venta puerta a puerta. Y formaron eso y lograron crear una comunidad en menos de 2 años de más de 6,000 personas en esa época. Y a finales de los 50, cuando curiosamente estábamos viviendo en el mundo la Guerra Fría, el tema de la Guerra Fría, la incertidumbre de que cuál potencia, si el comunismo de la Unión Soviética o el capitalismo salvaje de los Estados Unidos, estaban en esa puya, y que en esos tiempos también en Cuba Fidel Castro hizo la integración en la isla y se tomó la isla de Cuba. Formaron una compañía pues que todo el mundo conoce, que es Amway, en esa época, y empezaron con un producto biodegradable. Hablamos de finales de los 50, donde estaba el auge de la revolución verde. Eso de pronto ya lo van a conocer más nuestros abuelitos, que era el tema de que todo lo que fuera químico era bueno. Entonces se usaba químicos para fertilizar los suelos, se usaba químicos para matar las plagas y un abuso de tanto tipo de pesticidas que han tenido los impactos incluso en este siglo XXI, que es donde estamos viviendo las consecuencias de ese abuso. Y crearon una compañía con un producto biodegradable. Y el man, después de crear eso, en unos 3 años empezó a tener un crecimiento tan brutal porque él tenía un concepto diferente. El concepto de él era que en vez de como vivir en el mundo tradicional, a ti tú compras un producto, bien, un servicio, directamente usted se lo compraba a esa compañía y eliminaba los intermediarios y las ganancias se las distribuyeran a esas personas que hacían parte de esa compañía. Tanto fue el éxito del man empezando en esa época, que llegó incluso a crear su primer libro que se llamó Vendiendo América, que él es muy claro al decir en el Vendiendo América que él lo que más le tenía miedo era que en esa época las personas consideraban que la economía del comunismo era la economía del futuro de los Estados Unidos, cuando en esa época, después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, bueno, con los aliados de la Segunda Guerra Mundial, la economía de los Estados Unidos con esa Guerra Fría estaba decayendo. Ese fue el primer precepto del
cuando empezó y pues yendo avanzando en el tiempo, el man, él pues ya murió hace algunos años, su idea del capitalismo solidario es tan grande que en los últimos años de su vida, el man, cuando iba a a otro país en el mundo, era más admirado que los mismos presidentes. De hecho, él cuenta una anécdota cuando fue a Tailandia, que él llegó que casi 2.000, 3.000 personas a recibirlo en un vuelo. ¿Por qué qué? Porque su idea en un país de Tailandia, cuando era un país que todavía no estaba en crecimiento como lo es ahora, sino era un país, digamos, como muy parecido a lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo, que hay desigualdad social, hay pobreza extrema, hay hambre, hay personas que desafortunadamente tienen muchos estudios o son profesionales, como es el caso suyo, el caso mío, el caso de los jóvenes, en especial la generación Y, ¿no? Que somos los que más somos sobrecalificados. En esa época, él con esa oportunidad del negocio de Amway pudo darle la oportunidad a la gente que pudiera tener ingresos para crear lo que quieran. Y eso es como tal la base, la idea del capitalismo solidario de él. Pero digamos, ¿cómo es el concepto aplicado a la realidad de la economía del mundo? Digamos, hay que entender pues tres términos. Se estaba comentando, entonces, el capitalismo pues a él era tan apreciado en la sociedad en sus últimos años que él empezó a hacer filantropía, montó fundaciones. De hecho, él fue capaz de la ciudad pequeña de Michigan, que es una ciudad, es como Ibagué, hablando es como Ibagué grande, tener hoteles 5 estrellas, tener hospitales de primer nivel, ser una referencia de gigantes industriales y estar completamente en actualización y estar adaptados a los temas sociales que se viven. De hecho, en esa época y en la actualidad en los Estados Unidos, lo que es Michigan, esta zona de Michigan de los Estados Unidos, es la zona industrial y un mini Silicon Valley en otra parte de los Estados Unidos. Gracias a esa idea tan interesante que el fundó en 1959. Pero ya hablando del capitalismo solidario, el capitalismo solidario, digamos, hay que entender tres conceptos básicos que son las economías del mundo, ¿no? La economía del mundo se basan en tres ideas económicas en la actualidad: el capitalismo, el comunismo y el socialismo, ¿no? Muchos confunden las tres vertientes económicas y se enfocan, no, que digamos el capitalismo es muy malo porque solo promueve la propiedad privada y solo los más ricos se hacen ricos, o dicen que el comunismo es bueno y malo a la vez porque solo el Estado toma las decisiones de cómo se van a mover las vertientes económicas de la sociedad, o el socialismo es grave porque solo los trabajadores toman la decisión de cómo se maneja la economía del país. Pues yo diría que en la actualidad, y hablando de Colombia, hablando específicamente en Colombia, el mejor sistema económico que podría funcionar en este país es el capitalismo. ¿Qué ocurre? Acá en Colombia ocurre un fenómeno muy interesante. El fenómeno que ocurre acá es que estamos viviendo el capitalismo clientelista o capitalismo monopolista que se vivía en los años 20 en los Estados Unidos con los gigantes de la industria, tema JP Morgan, Rockefeller, ¿sí? Del Carnegie, bueno, esos manes acá se viven. Entonces acá hay unos pulpos corporativos, no voy a hablar de nombres, pero pues todos ustedes lo conocen, los cuales son dueños de los medios de comunicación tradicionales, son dueños de las principales fuentes de economías del país, y ellos toman las decisiones sobre cómo se deben regir las cosas. De hecho, es tan loco ese sistema capitalista, clientelista, que pueden elegir alcaldes, pueden elegir presidentes, pueden elegir las leyes que les convengan a ellos y las personas sufran y no haya esa igualdad. Cosa que de pronto en otros países no se ve. De hecho, mira que hablando de cosas, si nos ponemos a ver en el siglo XXI países como Rusia, que nosotros diríamos, no, Rusia es un comunismo, que sea la Unión Soviética y qué tal es. Ellos son un capitalismo. Y de hecho son el tercer país exportador de gas y de petróleo en el mundo. Y son un país basado en el turismo. Mira, el gran ejemplo, yo diría que el capitalismo solidario que se puede vivir en el mundo es la Unión Europea, que en los cuales, hablando del tema del capitalismo ya solidario como tal, es sencillamente entenderlo de que si entre todos nos ayudamos, a todos nos va a ir muy bien.
ese es el gran ejemplo del capitalismo solidario, era la Unión Europea. Entonces, cuando hubo la crisis en el 2008, lo que ocurre en los países de la Unión Europea es que cuando fue la crisis del 2008, que hubieron crisis en Grecia, hubieron crisis en diferentes lugares, ellos tomaron las decisiones de que parte de los ingresos de la Unión Europea fueran a esos países para evitar de que se entraran en crisis. Eso es el capitalismo solidario. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que tú estás en dificultades, yo te puedo dar una herramienta para que generes ingresos, cosas que no pasan en el capitalismo clientelista, que lo único que importa es la propiedad privada. Si no hay propiedad privada, no hay empleos, si no hay empleos, no hay dinero. Entonces, esa es de pronto la diferencia. Y de hecho, el mismo Ruiz de Vos se basa en una fórmula que es muy sencilla, que es la fórmula de generar dinero en el capitalismo, que es energía humana por herramientas sobre recursos. Entonces, los recursos son los recursos que tenemos en nuestro entorno, en nuestro planeta. La energía humana es el esfuerzo que nosotros ponemos y las herramientas, por ejemplo, no es lo mismo, hablando ya, digamos, del campo, una persona que bolea asadón a un tractor que le are la tierra. Pues es menos desgaste de energía humana y menos y más oportunidad con el tractor. Pero ¿qué pasa? Digamos en Colombia. En Colombia, la persona que maneja el tractor y la persona que bolea asadón están en las mismas condiciones. Cosa que no pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa, que el campesino tiene las oportunidades de tener su cultivo asegurado y las herramientas para poder hacer de las mejores condiciones ese cultivo. ¿Listo? Así para hacer algo malo, de, 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 de la cosecha, alguna sequía, y de hecho, mira que correcto. Otro tema interesante es, por ejemplo, aquí no hay una estandarización de precios. Acá ponemos los precios de acuerdo a la abundancia o escasez que haya en los productos, de acuerdo a la oferta-demanda. Entonces, si hay cosecha de aguacate, por ejemplo, en este tiempo que estamos de cosecha de aguacate y algunos cítricos, pues se abarata eso. Y las personas que viven de los monocultivos, pues si está más barato, no van a tener ingresos cuando ya se pongan más caros. Y vivimos en ese círculo o el cultivo que está de moda. Entonces, hace unos años era el aguacate de Hass. En estos tiempos son los cítricos. Posteriormente va a ser, no sé, otra cosa, la gulupa o cualquier otra cosa. Y los pobres campesinos se enfocan en pensar en lo que está de moda y no más bien lo que puede darle estabilidad a los precios. Ya. Y viene. Bueno, ¿qué otra dudita me quieres decir? ¿En Colombia es posible que ese sistema se pueda aplicar? Claro que sí, pero para mí lo primero, lo más importante para lograr un capitalismo solidario en Colombia es una educación. ¿Por qué? Porque acá tenemos un problema muy curioso. En Colombia, los chicos están saliendo de los colegios con una educación básica. Entonces, que una educación enfocada en calificarlos y todos aprendiendo lo mismo, cosa que no pasa en los otros países. En los otros países, en la primaria y parte de la secundaria, que acá sería el bachillerato, están enfocados en que los chicos aprendan a sumar, restar, multiplicar, dividir, comprensión de lectura, leer, escribir. ¿Sí? El otro tiempo lo dedican en tomar sus competencias y sus destrezas. Ese, por ejemplo, es el gran éxito del método educativo japonés, o el método educativo europeo, o el método educativo canadiense, que miran las destrezas de cada chico y lo enfocan en ese sentido. Cosa que no pasa acá en Colombia. Yo, por ejemplo, yo soy médico veterinario y yo les puedo decir a la edad que tengo que nunca en la vida he tenido que usar un monomio y un polinomio. A duras penas una regla de 3, cosas básicas. Y yo no sé para qué carajos yo necesito saber que sacarle unos límites inferiores y superiores a los números. O sea, esas cosas son importantes para el que quiera estudiar matemáticas.
Y otro tema interesante, nosotros no sabemos de la historia de Colombia. Curioso. Mientras en un país de al ladito, de acá los mismos concordantes saben al menos cuáles han sido los presidentes más destacados, al menos saben que la constitución política de ahorita lleva 30 años y hay chicos que eso no lo saben, pues es muy difícil que usted le diga a una persona que solo sabe lo que le estoy diciendo, las conocimientos, todo es lo mismo, y no enseñarle a ser persona, a enseñarle, por ejemplo, temas interesantes. Por ejemplo, cómo ser más social, cómo hablar de una persona a otra, cómo ser más resiliente, más tolerante, más solidario. Eso nos enseña, acá se enseña que si usted tiene un título, usted es el sí señor, y si usted tiene, digamos, algo que se ve mucho es, si usted tiene una palanca política o un amigo conocido que lo meta a la empresa X o Y, le va a ir mejor en la vida. Y también vivimos de apariencia, entonces si yo tengo el iPhone más nuevo, o el celular más moderno, o el computador más moderno, o fui a viajar a tales sitios, aunque esté más endeudado, que ya no tenga ni un peso, ese es el berraco, ese es el que hace, el que anda en el carro último modelo aunque lo esté pagando a 30 años, o el que tiene casa propia aunque le esté pagando en 40 años. O sea, cuando él termine de pagar la casa o ella, el hombre ya no tiene próstata y la mujer ya es abuelita. Pero pues como vivimos en un mundo de apariencias, de hecho un sociólogo, que en este momento se me va el nombre, hace como unos 8 años hizo un documental muy curioso, decía, ¿por qué los colombianos somos pobres? Y la conclusión que él llega es que nosotros, primero, una mentalidad de solo nos importa a nosotros, ¿sí? Somos personalistas, que también Yokoi Kenji lo dice en algunas de sus conferencias, pero no pensamos en sociedad. Segundo problema, nos gusta dar lástima. Y hay gente mucho más berraca que es capaz de vivir la vida pidiendo limosna, aunque no la necesite. Porque nos gusta dar lástima. Y porque también tenemos esa ascendencia latina de que todo tiene que ser sufrido. Pucha, es que con el sudor de mi frente, si la vida es así, las cosas se ganan con esfuerzo. Pero también lo más duro, curioso, ahorita que te estaba hablando de Tailandia, ¿sí? Las personas que están viendo esta conferencia, y pues acá no puedo los comentarios, pero ¿ustedes cuánto creen que en Tailandia leen libros al año? Ponme una cifra. Tailandia, cada persona, Una persona. pues, no sé, debe ser dos. Sí, De hecho, en Tailandia, un país que si tiene... leen entonces dos. No, mira, y es curioso. En Tailandia, un país que era ahora es un país en crecimiento, leen 5 libros al año. ¿Sabes cuántos leemos en Colombia? 1. Y no creo que van a leer el libro de El hombre más rico de Babilonia, o un libro de cómo ganar amigos, influir en las personas, o La magia de pensar de grande. Probablemente van a leer Las sombras de Grey, o el tal para Western Guerrilla, la novela. Porque así somos, o sea, si no tenemos una educación en formarnos en ser personas y no en ser sociedad, sino entonces va a ser muy difícil. Porque si la novela más vista de Colombia es Betty la Fea y todas las personas ven los partidos de la selección y ven a las cosas de entretenimiento, pero no son capaces de ver un documental, no es capaz de ni siquiera de leer de la historia de Colombia. O cuando usted ve una película colombiana que sea, por ejemplo, El abrazo de la serpiente, ¿cuántos rating tendrá? Pero si dan la novela, no sé cuál esté de moda ahora, pero la novela que duro, la novela que hablen de narcos, pues eso es lo que ve la gente, es lo que consume la gente. Eso sería un primer paso para lograr ese capitalismo solidario en Colombia. Educación. ¿Y quiénes tenemos la clave? Nosotros los jóvenes. ¿Por qué? Porque si los jóvenes cambiamos ese chip de hace 200 años en el cual vivimos sufriendo, la cosa es muy difícil, nos educamos y nos formamos como personas, pues vamos a lograr eso. Pero entonces, ¿quién tiene el cambio? Los jóvenes, los jóvenes. Si nosotros los jóvenes no tomamos la decisión de que al menos
te damos inferencia, ya digamos social, económica, políticamente, y seamos autosuficientes, pues es muy difícil que logremos un cambio en Colombia. Lo más importante, siempre lo diré, educación. Una educación en formarnos como personas, como sociedad, que aportemos y no solo dependamos económicamente del Estado. ¿Alguna otra pregunta? Pero entonces, de acuerdo a eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los jóvenes del paro, todos los jóvenes que salimos a movilizarnos? Listo. Como, por ejemplo, Si este capitalismo solidario es el camino, ¿qué hacemos para lo primero tenemos que empezar, logremos? para lograr eso, lo primero, debemos buscar tener inferencia política. Es increíble de que en un país como Colombia, la población que menos vota son las personas más jóvenes. O sea, mira, me acuerdo cuando yo fui testigo electoral y cuando fui jurado de votación, que les tenían que dar un diploma por primera vez a los jóvenes para decir que votaron. Y que la gente, los chinos, las personas, votan porque les van a dar un descuento en una universidad o en un instituto, o les van a dar una vaina, o lo van a meter en un subsidio de algo. O sea, eso es triste. Y somos un país democrático, porque lo primero, entonces, esos chicos que se están manifestando en mi club, que yo también he salido a marchar, tenemos que hacer activismo político y mirar una opción que se enfoque en eso, en educación, y que podamos lograr ese capitalismo solidario, que es lo que realmente es el ideal en este país, pues en mi opinión personal. Bien. Y para finalizar, entonces, Nicolás, pienso yo que si un próximo presidente, uno de que Colombia debe, o sea, siempre en la historia lo han querido llevar por el camino de ser un modelo agrario. Lastimosamente ahí, Manuel Santos, Álvaro Uribe y otros han querido acabarlo con el petróleo, del carbón, del Moro, sin importar los daños al medio ambiente. Y ahorita Gustavo Petro es alguien que propone que transformarse, esa prima, darle a los campesinos lo que necesitan para que se cultive, se produzca esa materia prima, se transforme, otros monten una microempresas en el país que produzcan y exporten. Bien. El capitalismo solidario puede aplicar en el sector de Colombia. Sí, pues digamos, si tú te pones a basarte en la idea del progresista y socialdemócrata del candidato Gustavo Petro, tiene muchas cositas que tienen acordado a eso. Es una opción, pero lo más importante, yo te diría, cuando una persona vaya a tomar una decisión de elegir una u otra opción, enfóquense en leer las propuestas. O sea, yo pongo el caso de las elecciones pasadas. Digamos, en las elecciones pasadas hubieron candidatos que tenían unas propuestas interesantes de la tendencia de la derecha. O sea, había un man que incluso hizo 2 libros de propuestas y la gente fue tan básica de que tomó la decisión de ir a uno o al otro solo por una tendencia, por una fake news, porque lo miraron feo, lo miraron otro. Entonces yo los invito a que lean las propuestas, lean el historial político de las personas y vean qué realmente es lo que necesita el país para lograr ese cambio. Pero pues para eso hay que primero leer. Y no solo leer chismes en Facebook, no solo ver imágenes en Instagram. O sea, eso es chévere, y ver canales de YouTube es chévere, sí, eso es chévere. Pero leamos más, o sea, tenemos la capacidad de con un dedito, ver toda la información que se les ocurra para lograr un cambio, pero si no leemos es muy difícil y vas a ser muy influenciable, entonces va a venir un lobo vestido de y te va a decir, es que yo te prometo tan y tan y tan y tan y tan y tan, y eliges él, o porque venga que es que lo voy a contratar en esta empresita o este contratito, pero tienen que votarme por mí, pues tenemos que tener
autonomía y ver quiénes realmente son las personas que pueden llevar el futuro de nuestro país por buen camino. Y de hecho, y bueno, una por lo que decías, digamos, llevamos muchos años pensando que el extractivismo y ese sector secundario y terciario es la materia de Colombia, pero seamos francos, Colombia es un país agrícola, es un país de sector primario. Yo, por ejemplo, que soy veterinario, yo veo que el agro y lo pecuario tiene mucha fuerza en Colombia, pero ¿cuál es el problema? Es un problema de los dos lados. Por un lado, que el gobierno, el Estado, no le invierte mucho a los productores agrícolas y pecuarios. Y por otro, ese arraigo de que las cosas se hacían mejor antes que lo que se hacen ahora. Acá, por ejemplo, en Colombia falta mucha tecnificación. O sea, si en un país tan cercano como Costa Rica hay, te voy a hablar del tema pecuario, hablando de las ganaderías, hay ganadería de precisión, ganadería ecológica, buenas prácticas ganaderas. Allá optimizan los recursos. Acá seguimos pensando de que botar unas vacas en un potrero extensivo con alambre de púa y que en 4 años ganen 400 kilos de la machera. O pensamos que la vaquita de 3 botellitas, 7 botellitas es la que sirve. Ni siquiera hay mejoramiento genético en el tema pecuario. Y ni qué decir de los veterinarios. Es increíble que hay 52 facultades de medicina veterinaria o medicina veterinaria, zootecnia o zootecnia. Y de esas 52 facultades, yo diría que menos del 10% de los veterinarios se enfocan en los grandes animales y en el área pecuaria. Muchos quieren o meterse a una empresa o a distribuir medicamentos en una empresa, o la tercera opción es trabajar con perritos, que no está mal, pero en Colombia necesitamos es gente que le trabaje a lo pecuario, a las ganaderías, a las lecherías, a las porcícolas, a las avícolas, que ayuden a lograr que nos tecnifiquemos, que promovamos esos interesantes temas, porque digamos, ahorita Colombia tiene muchas ventajas. Mira, hace una semana acá en el sector, no sé si acá estén personas que tengan porcícolas, estamos declarados como zona libre de peste porcina clásica. Eso es una gran ventaja, porque podríamos en algún momento exportar la carne de cerdo, pero pues mientras sigamos creyendo de que tener marranos en una cochera y dándoles la basa o la mal llamada guamasa vamos a lograr algo, pues muy difícil. Hay que tecnificarse, hay que identificarse, hay que registrarse, digamos, en las entidades de control, y hay que promover eso, tecnificación, no todo regalado, no es tener unos animales porque me los regaló tal alcalde o tal contratista o tal cosa, y porque estoy, o la otra, es porque yo estoy desplazado o no estoy desplazado, estoy aguantando mucha hambrecita, ¿no? O sea, hay que tener carácter y ver cómo las cosas se logren, porque de resto va a ser muy difícil de que se logre. O sea, aquí nada en la vida nos lo van a dar regalado. Y ese es el problema, somos muy propensos a que nos regalen las cosas y somos felices que nos regalen las cosas. Bien, listo, Nicolás. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación acá en Hormiguero, y a todas las personas que estuvieron hace rato con nosotros, que disculpen las fallas del internet de las empresas telefónicas de esta ciudad. Y mucha suerte. Bueno, que tengan. Bueno. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, que tengan una buena noche, espero que les haya servido algo, que al menos algunas personas se hayan tocado la cabeza y pensar diferente para lograr un cambio en Colombia. Gracias. Bueno.